Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí otra vez, listos para sumergirnos en un nuevo chisme jugoso y descubrir los secretos mejor guardados de nuestras estrellas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a desentrar más o menos a un capítulo fascinante en la historia de dos grandes, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Recuerdan su química explosiva en *Erkenci y asterisco? Pues la relación superíndice 3n entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha generado un mar de especulaciones. Y hoy vamos a hablar de un momento específico, un momento en el que, según muchos, Can Yaman acudió superíndice 3 al rescate de Demet Özdemir. ¿Q copyright pa su superíndice 3 exactamente? ¿De Q copyright la salvo superíndice 3 can? Rense que esto se pone interesante. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por AQU y les encanta el chisme turco tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Prometo que siempre tendré copyright las últimas noticias, los secretos ese jugosos y los análisis ese profundos de sus series y actores favoritos. A suscribirse. Ahora sin ese preámbulos vamos al meollo del asunto. La relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de debate. Algunos creen que hubo un romance apasionado, mientras que otros insisten en que solo fueron excelentes compa más menos eros de trabajo con una química innegable. Lo que es cierto es que su colaboración superíndice 3n en *Erkenci y asterisco fue un fenómeno superíndice 3 meno global, catapultó, dolos a la fama internacional y creando una legión superíndice 3n de fans que son más menos avan con verlos juntos en la vida real. Pero ese año de los rumores de romance, hubo un periodo particularmente difícil para Demet durante y después copyright ese de la serie. Recordemos que la presión superíndice 3n medio tica era enorme. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, y las expectativas del público eran altísimas. Imaginen tener a millones de personas observándolos constantemente, opinando sobre su vida personal, su trabajo, su ropa, todo. La lupa estaba puesta sobre ellos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No agua respiro, ni siquiera en los momentos ese privados. En ese contexto surgieron críticas muy duras hacia Demet. Algunas personas la acusaban de no estar a la altura del con diéresis copyright cito de la serie, de no tener el mismo talento que Can Yaman, e incluso de aprovecharse de la fama que le ha dado *Erkenci y asterisco. Estas críticas, muchas veces infundadas y malintencionadas, comenzaron a afectar profundamente a Demet. Se sentía presionada e insegura y en algunos momentos, incluso llegó superíndice 3 a dudar de su misma. Las redes sociales, que deberían ser un espacio para conectar con sus fans, se habían convertido en un campo de batalla donde cada comentario era un misil dirigido a su autoestima. Y es aquí donde se ven muchos testimonios y análisis de expertos en el mundo del espectáculo turco, Can Yaman jugó superíndice 3 un papel fundamental. ¿Qué copyright hizo exactamente? Bueno, Can, consciente de la presión superíndice 3n que estaba sufriendo Demet, decidió superíndice 3 alzar la voz en su defensa. No lo hizo directamente a través copyright ese de comunicados oficiales ni entrevistas rimbombantes, sino de una manera mucho ese sutil y efectiva. Su estrategia fue una combinación superíndice 3n de acciones públicas y gestos privados que en conjunto enviaron un mensaje claro a los medios y al público. Demet era una profesional talentosa y merecua respeto. Primero comenzó superíndice 3 a destacar públicamente el talento y el profesionalismo de Demet. En cada entrevista, en cada aparición superíndice 3n pública, no perdió la oportunidad de elogiar su trabajo, resaltando su dedicación superíndice 3n, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. De esta manera intentaba contrarrestar las críticas negativas y mostrar una imagen ese positiva y realista de Demet. Sus palabras eran cuidadosamente elegidas, no solo para halagar a su compa más menos era, sino también copyright n para resaltar aspectos específicos de su actuación superíndice 3n que a menudo pasaban desapercibidos. Por ejemplo, mencionaba su capacidad para improvisar, su facilidad para meterse en la piel del personaje y su compromiso con el proyecto. Pero Can no se limitó superíndice 3 a elogiarla públicamente. También copyright n la apoyó superíndice 3 de manera ese personal y discreta. Se dice que la animaba constantemente a confiar en sí misma,
a no dejarse afectar por las críticas y a seguir trabajando duro para alcanzar sus sueños más menos os. Le recordaba su talento innato y le aseguraba que tenía todo lo necesario para triunfar. Estas conversaciones, según cuentan, ocurrían durante los descansos en el rodaje, en los viajes promocionales y en las reuniones sociales. Khan se convirtió en una especie de mentor y confidente para Demet, alguien en quien podía confiar y desahogarse. Además, Khan también copyright en ese encargo superíndice 3 de proteger a Demet de la presión superíndice 3 en medio, tica en la medida de lo posible. Se dice que en algunas ocasiones intercedió superíndice 3 ante los medios de comunicación superíndice 3N para evitar que publicaran información superíndice 3N falsa o difamatoria sobre ella. También copyright N se mostraba muy protector en las alfombras rojas y eventos públicos, evitando que los periodistas la acosaran con preguntas incluso superíndice 3 modas o personales. En estas situaciones, Khan se colocaba estratu copyrightgicamente al lado de Demet, desviando la atención superíndice 3N de los periodistas hacia su mismo o respondiendo por ella cuando consideraba que las preguntas eran inapropiadas. Es importante destacar que en todo momento Khan Yaman actuó superíndice 3 con respeto y profesionalismo. Nunca intentó superíndice 3 controlar la vida de Demet ni imponerle su opinión superíndice 3N. Simplemente se limitó superíndice 3 a brindarle su apoyo incondicional y a defenderla de las injusticias. Su actitud era la de un compau más menos hero leal, dispuesto a ayudar a una amiga que estaba pasando por un momento difícil. No había segundas intenciones ni deseos de protagonismo, solo un genuino interu copyright ese por el bienestar de Demet. Ahora bien, es cierto que nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial de todo esto. Ni Khan ni Demet hablaron abiertamente sobre el tema. Sin embargo, muchos testigos presenciales y fuentes cercanas a la pareja aseguran que Khan jugó superíndice 3 un papel clave en la recuperación superíndice 3N emocional de Demet durante ese periodo difícil. Estas fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato, relatan escenas de camaradería y complicidad entre los dos actores, así como momentos de tensión superíndice 3N y preocupación superíndice 3N cuando las críticas arreciaban. Algunos incluso afirman que la amistad y el apoyo de Khan fueron fundamentales para que Demet pudiera superar las críticas y seguir adelante con su carrera. Gracias a su ayuda, Demet pudo recuperar la confianza en sí misma y demostrar a todos su talento y su valía. En este sentido, la historia de Khan y Demet se convierte en un ejemplo de CEU superíndice 3 la amistad y el apoyo mutuo pueden ser fundamentales para superar los obstáculos y alcanzar el U con diéresis copyright cito. Y vaya que lo demostró superíndice 3. Después copyright S de asterisco erkencico y asterisco, Demetuz Demir continuó superíndice 3 cosechando U con diéresis copyright citos en su carrera. Protagonizó superíndice 3 varias series y películas que fueron muy bien recibidas por el público y la crítica. Demostró superíndice 3 su versatilidad como actriz, interpretando personajes muy diferentes y mostrando su capacidad para emocionar y conectar con la audiencia. Demet se convirtió superíndice 3 en una de las actrices más solicitadas de Turquía, participando en proyectos de gran envergadura y recibiendo numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. Hoy en día, Demetuz Demir es una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Ha logrado construir una su superíndice 3 lida carrera y se ha convertido en un referente para muchas superíndice 3 venes que sueu más menos han conseguir sus pasos. Su historia es un ejemplo de perseverancia y superación superíndice 3N, demostrando que con trabajo duro y determinación superíndice 3N es posible alcanzar los sueños más menos os, a pesar de las adversidades. Y aunque la relación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demetuz Demir ha evolucionado con el tiempo, es innegable que hubo un momento en el que Khan acudió superíndice 3 al rescate de Demet, brindándole su apoyo y protección superíndice 3N en un momento de necesidad. Su historia es un testimonio de la importancia de la amistad y el apoyo mutuo en la industria del espectáculo, un mundo donde la competencia y la presión superíndice 3N pueden ser abrumadoras. Ahora bien, es importante ser más menos hablar que esta historia tiene varias interpretaciones. Algunos creen que el apoyo de Khan a Demet fue simplemente una muestra de amistad y profesionalismo. Otros, en cambio, piensan que hubo algo muy entre ellos, y que el apoyo de Khan fue motivado por un sentimiento muy profundo. La verdad es que solo ellos dos saben lo que realmente ocurrió superíndice 3 entre bambalinas. Sin embargo, lo que es innegable es que su relación superíndice 3N, sea cual sea su naturaleza, fue fundamental para el U con diéresis copyright cito de asterisco erkencico y asterisco y para el desarrollo de sus carreras.
Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue fascinando a sus fans en todo el mundo. Su química en pantalla, su amistad fuera de ella y los rumores de romance que siempre los han rodeado hacen de su relación superíndice 3N un tema de interu copyright ese constante. Los fans siguen especulando sobre su posible romance, buscándose un más menos ales y pistas en cada una de sus apariciones públicas y publicaciones en redes sociales. La leyenda de Can y Demet sigue viva, alimentada por el misterio y la esperanza de que Algún Edua confirmen su amor. Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, y especialmente sobre ese momento en el que, según muchos, Can acudió superíndice 3 al rescate de Demet. Hemos explorado los entresijos de su relación superíndice 3N, analizando los rumores, las especulaciones y los hechos comprobados. Recapitulando, hemos visto CEU superíndice 3 mola presiu superíndice 3N medio utica y las críticas afectaron a Demet durante y después copyright S de asterisco erquencico y asterisco. También copyright N hemos analizado CEU superíndice 3 mo Can Yaman, atrabu copyright S de sus elogios públicos, su apoyo personal y su protección superíndice 3N medio utica, ayudu superíndice 3 a Demet a superar las críticas y seguir adelante con su carrera. Y finalmente hemos destacado la importancia de la amistad y el apoyo en momentos de dificultad. Hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que independientemente de la naturaleza de su relación superíndice 3N, Can Yaman fue un apoyo fundamental para Demet Özdemir en un momento crucial de su carrera. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Me encanta compartir mi pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo turco y saber que ustedes disfrutan de mis análisis y chismes. Ahora me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman realmente salvó superíndice 3 a Demet Özdemir? ¿Qué copyright opinan de su relación superíndice 3N? ¿Creen que hubo algo mu ese entre ellos o simplemente fueron buenos amigos y con pau más menos eros de trabajo? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Quiero saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema tan apasionante. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de todo el chisme turco. Prometo seguir trayu copyright dándoles las últimas noticias, los secretos mu, ese jugosos y los análisis mu, ese profundos de sus series y actores favoritos. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao.